Sean todos bienvenidos. Deseamos que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Hoy vamos a la palabra viva y esta palabra viva nos lleva al libro de Nehemías, capítulo 6. Vaya capítulo, quiero leer los primeros versos para que nos demos idea de lo que está pasando, hermanos. Dice en el verso 1 del capítulo 6 de Nehemías: Sanballat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Y entonces Sanballat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguno de los poblados del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Fíjate, Carlita, cómo son las cosas. Después que haces una reforma social muy interesante, como Nehemías, por así decirlo, compromete a los que están haciendo injusticias sociales, a los que están abusando de su prójimo, los compromete a que, pues ahora sí, que le regresen todo lo que les han quitado. Viene un momento muy difícil porque la oposición, hermanos, si creíamos que se había acabado, no. Permanecía, pero Carlita, están viendo ellos que están prácticamente concluyendo una obra, están avanzando rápido y ellos se ponen muy nerviosos. Ya hemos visto que hay intereses de por medio de Sanballat, de Tobías, que hay algunas situaciones que a ellos no les... va contra sus intereses. No les favorece. No les favorece. Este proyecto no les favorece a ellos por perder el control. Y muchas veces ese es el problema, hermanos. El control. Ellos no querían perder el control de la zona, el control de la comunidad. Y se dan cuenta que al hacer esta muralla, Carlita, en Jerusalén, esto es un inicio de una renovación en todos los sentidos de una ciudad. Y ellos temen mucho que tomen fuerza nuevamente, como en el pasado los israelitas, y generen para ellos alguna situación complicada. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el muro estaba casi terminado. Sus esfuerzos por detener la construcción habían fracasado porque habían amenazado, habían amagado con atacar, habían estado burlándose y hasta ahí habían quedado. Pero Carlita, en vista que las burlas y confabulaciones previas no han prosperado, Nehemías no ha caído en el juego de ellos, ni en dimes ni en diretes. Él sigue trabajando, pero cambia la estrategia de los adversarios. Ellos no descansan, ellos están pensando cómo hacerle para que esta obra se detenga. Ellos saben que si le dan al líder, se desbarata todo, ya no hay. Exacto, que si van a la cabeza y la destruyen, todo el cuerpo, todo lo demás viene abajo. Y van contra el líder otra vez. Ahora intentan por todos los medios difamar, desacreditar y eliminar a Nehemías, quien se ha mantenido firme en el proyecto de la reconstrucción. Los enemigos, Carlita, no se quedan con los brazos cruzados. Empiezan a hacer una serie de planes y planean intrigas en la que elaboran 3 tipos de estrategias. Fíjate, vamos a ver la primera. La primera estrategia es: esconde un plan de asesinato. Exactamente. Lo están disfrazando de: queremos hablar contigo. Queremos platicar. Sí, queremos tomarnos un cafecito. ¿Cuándo vienes a la casa? Platicamos. ¿Cuándo vienes para acá? Para que cambiemos puntos de vista y dialoguemos. Somos diplomáticos. Tú eres gobernador ahí, yo soy aquí el gobernador en Samaria. Podemos dialogar. Fíjate, se disfraza de una serie de invitaciones a reunirse con los adversarios. A lo mejor, Carlita, no sabemos qué decía el documento, pero a lo mejor decía: queremos estar en paz con ustedes, queremos, no sé, decirte que te apoyamos, no sé qué diría, pero es como un señuelo, es como una manera en la de ellos intentan hacer una emboscada, lo están como tratando de traer así bonito, como diciéndole: no le van a decir: Nehemías, estamos en contra de ti, te queremos matar, ¿verdad? Lo están poniendo así como: vente, queremos hablar. Mucha amabilidad y cordialidad. Mucha cordialidad del adversario, ¿no? Así como: vente. Pero Nehemías se niega a asistir. Ahí lo vimos en el texto. Así dice: estoy trabajando, tengo cosas que hacer. Carlita, 4 veces le mandan el mismo documento de invitación, argumentando, Carlita, que él está trabajando. Y los demás diciéndole: sí, pero vente, vamos a platicar bien aquí y ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Pero que finalmente los enemigos están planeando que en cuanto venga aquí, vamos a matarlo.
Qué situación tan fuerte, Carlita. Qué triste, hermanos, que el ser humano se preste a tales situaciones como estas, ¿no? El tener que engañar a las personas. Y una de las cosas que aquí este capítulo nos enseña, que cuando llegan los adversarios, acuérdense que los amedrentaban cuando empezó la reconstrucción del muro, y Nehemías no se desgastó, no se desconcentró. Siguió y empezó a poner el orden. Lo vimos ayer en la cuestión social, dentro de todas las funciones que él tenía como gobernador. Pero en este caso, hermanos, los enemigos, los adversarios, la oposición no había desaparecido, y esta vez hay como un regreso, pero un poco más fuerte. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque planean asesinarlo. Con sutileza, ¿no? Con una forma tan sutil, tan amable. Sí, exacto. Ya no me estoy oponiendo a ti. Ya no amenazan, ya no se burlan. Exactamente, ya no te amenazo, ya no me burlo, ya no los llamo, ¿cómo se llama? Miserables judíos, como fue la primera, sino que ahora queremos que vengas, vamos a platicar, tú gobiernas ahí, yo gobierno aquí, vamos a hacer alianzas, pero... Podemos ser amigos. Exactamente, pero cuando llega los mensajeros de Sanbalat y de Tobías, Nehemías, su respuesta fue: ¿qué no ven que estoy ocupado? Ahí el capítulo número 6, ¿qué no ven que estoy ocupado? Estoy terminando de construir este muro, no tengo tiempo. Y así fue como bien Josué dice, varias veces, dice 4 veces, mandaron a los mensajeros con la misma invitación. Y la misma postura de Nehemías fue casi, no tengo tiempo para poder platicar con ustedes. Y yo logro ver a un hombre con un discernimiento muy grande, porque más adelante el texto dice, ellos no quieren hacer algo bueno conmigo, dice, ellos quieren hacer algo malo, ellos planean mi mal, dice ahí, planean mi mal, y por eso yo no me presto. Y esto, hermanos, habla de un hombre que discierne perfectamente bien, desde mi punto de vista, toda esta situación, porque cualquier persona puede decir, bueno, pues sí voy, ¿no? Y ahí te vas y mira lo que puede suceder, ¿no? Sí. Y él discierne y dice, no, porque andan buscando mi mal. Y él sigue trabajando en el muro, ya casi lo terminan. En este capítulo vamos a ver cómo ellos ya terminan el muro, y esto pues era un peligro para sus enemigos. Porque sus intereses, ¿no? Sus intereses, porque les tenían miedo ante todo, porque había todo el antecedente de quién fue este pueblo, qué tan poderoso era. Entonces ellos tenían miedo a que ellos se levantaran y se les rebelara. Eso era lo que ellos no querían. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, de cómo Nehemías discierne esto, no cae en estas pues invitaciones muy amables, digámoslo así, pero no queda ahí, hermanos, porque más adelante le vuelven a mandar una vamos cartita. A ver la segunda, si te parece. Así Carlita, está en el verso 5, dice el verso 5, la quinta vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía, corre rumor entre la gente y Gesén lo asegura, que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. El verso 9, lo que dice Carlita, su discernimiento de Nehemías, dice Nehemías, pero en realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para no terminar la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fíjate, Carlita, qué hermosa forma de Nehemías de expresarlo, porque fíjate que esta carta que le envía exactamente argumenta que hay rumores. ¿Saben qué qué dicen? ¿Sabes qué comentan? ¿Saben que esos rumores, hermanos, son así como el aviso de que ¿saben qué están diciendo todos? ¿Verdad? Esa es la frase, hermanos, del murmurador. Dicen por allá. ¿Saben que están comentando muchos? ¿Saben que no le agrada a todos? Eso es mentira. Ahora, él está diciendo aquí claramente, hermanos, le está comentando en esta carta. Le dice, ¿sabes qué están diciendo aquí? Y Gesén, el gobernador de una provincia, decía, y hasta el gobernador dicen que tú y ese pueblo se quieren rebelar. Pero Carlita, no solamente, hay un atenuante más fuerte, porque acuérdate que cuando están construyendo con Zorobabel, la acusación que les hacen es, ellos quieren rebelarse contra el rey, pero aquí van más allá. Dicen acá,
y quiere nombrarte rey a ti, Nehemías. O sea, se van a revelar y te van a nombrar rey. Sí, y dice el texto, has nombrado profetas para que te nombren. Ahora quiero abrir un paréntesis porque me parece muy interesante. Lo que voy a decir es un poco irónico, pero el enemigo miente con la verdad. Le voy a decir porque recordemos los profetas en el tiempo de este posexilio. Ageo es uno de ellos que habla mucho de la reconstrucción. Pero también vemos a Zacarías. Y Zacarías habla de un enviado, de un rey. Ahora, ellos lo están manipulando porque el texto de Zacarías es profético hacia Jesús, viene hacia el Mesías. Y ellos están sacando de contexto las palabras que están dando los profetas y están diciendo, estos profetas tú los pagaste, tú los contrataste para que digan que tú eres el que va a enviar Dios para gobernar y para ser rey. Fíjense cómo tergiversan ellos esto, hermanos. Cómo ellos acomodan a su conveniencia sus comentarios y cambian el contexto. El contexto de los profetas, Carlita, no era hacia Nehemías, era hacia el Mesías que había de venir. Pero ellos están manipulando todos esos discursos de los profetas. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que Nehemías no entra en polémica. No dice, a ver, ¿quién te dijo? No, yo te voy a contar mi versión de los hechos. No es así como tú dices. No está desesperado. La persona que no tiene nada que ocultar no tiene que contar su versión y desgastarse. No, yo de verdad, mira, te voy a contar a detalle para que sepas cómo fueron las cosas. A Nehemías no le interesa. Nehemías sabe, de verdad, qué está haciendo. La persona que tiene que dar mucha explicación de las cosas es porque, yo lo digo así, hermanos, a veces no es congruente, a veces no tiene elementos. Yo lo que veo aquí en Nehemías es, Señor, tú defiende mi causa. Tú sabes que es justo lo que hago. Yo no tengo que entrar en dimes y diretes. No tengo que decir, mira, te voy a contar mi versión. No es como tú dices, porque mira, no. Yo veo a un Nehemías tan seguro del llamado de Dios. A un Nehemías que no tiene que estar defendiéndose. No tiene que estar ahí poniendo una nota aclaratoria. No es cierto. Él dice, ¿sabes qué es cosa tuya? Es tu invento. Es cosa tuya, no le dicen, no, de verdad te prometo que no es como lo dicen, no les creas, por favor. Nehemías, hermano, sabe quién lo llamó, sabe la intención que hay en su corazón. Nehemías sabe perfectamente quiénes son ellos también, y solo le dice algo: Señor, fortalece mis manos. Fíjese que me encanta esta expresión, porque cuando la oposición se levanta en contra nuestra o en contra de la obra de Dios, hermanos, a veces es tentador decir, Señor, líbrame de este problema, pero no, Nehemías no dice elimina o quítalo, dice no, fortalece mis manos, que no me detenga del trabajo que has puesto, Señor, en mis manos, y no me importa lo demás. Yo creo que firmemente, hermanos, lo digo así, Nehemías para mí es un gran ejemplo de líder, es un gran ejemplo de constancia, pero sobre todo, hermanos, un ejemplo de determinación, de firmeza en su responsabilidad, y también de un hombre que no deja de confiar en quien lo ha llamado. Así es, no se desgasta, hermanos, en contestar la carta que Sanballat le envía. No se desgasta, él le dice, es puro invento tuyo y eso es tu problema y ve cómo sales de él, yo tengo una obra que seguir terminando. Vemos el discernimiento y la sabiduría de Nehemías ante las situaciones que él enfrenta, porque lo que estaba haciendo era terminar el muro, ayudar a este pueblo, no tenía la intención de ser rey, ni siquiera le pidió a Artajerjes que sea gobernador, ¿no? Solamente le dijo, déjame ir para ayudar a mis hermanos, recordemos bien esto. Exacto. O sea, él nunca puso en su petición, mándame como gobernador, ¿no? Artajerjes lo manda como con ese nombramiento, pero él lo único que quería era ayudar al pueblo, ayudar a sus hermanos. Y aquí vemos la bendición de Dios, de cómo Dios lo envía de esa manera usando a Artajerjes como gobernador, y aún así lo vimos ayer, nunca hizo uso de ese poder que le habían dado. Y aquí nada más vemos a un hombre como claro ejemplo de servicio y amor a Dios y amor a su prójimo y a la obra de Dios, al prójimo, a Dios y a su obra. 3 cosas. Y que no se desgastó, como bien dice Josué, no se desgasta en convencer a Sanballat. Él dice, bueno, tú lo inventaste, eso es... Arréglalo tú, es cosa tuya. Tú lo inventaste, tú sal de como diciéndole, ¿qué habla al rey? Háblale al rey, no tengo nada que ocultar. Exactamente. Y yo pienso, bueno, esto aquí, pero digo, si lo hubieran dicho a Artajerjes, pues trabajaba con Nehemías, sí. Sabía quién era Nehemías, hermanos. Y como se ha comentado ahorita, cuando tú no tienes
por nada qué que ocultar, dar, nada que no te desgastas, Exacto. no te dices, no, él dijo, No, es no, tu no. problema, tú lo inventaste, así que ve cómo le haces tú, y yo estoy ocupado porque tengo que terminar un muro y tengo que ayudar a mis hermanos. Esto, hermano, nos habla, claro, de que siempre cuando una persona, de hecho, cuando esta carta que le envía a Sanballat, donde dice, es que dicen, se rumora que tú te vas a nombrar rey, que tú esto, que... Y todo eso, lamentablemente no era así, hermanos, era de él. Es más fácil que digas, ¿sabes qué? Yo pienso de ti esto, por esto y esto, pero siempre el ser humano va a decir, es que dicen, es que hablan, es que no es que digan y hablen, hermanos, es que es uno mismo. Lo que pasa que nos falta, o puede ser que falte valor para decir, ¿sabes qué? Yo pienso de ti esto. Muy bien pudo haber dicho Sanballat, ¿sabes qué? No me caes bien, pienso no, esto, no lo exactamente. sé. Yo pienso que tú quieres hacer esto, pero usa hasta el nombre de un rey y habla y dice, hay otras personas. Siempre el que va a levantar polémica y rumores siempre le va a decir y le va a echar la culpa a otros, pero es él mismo, que no tiene el valor de decir yo pienso esto de ti, y vas con la persona y se lo dices. ¿Sí? Lamentablemente el ser humano sigue actuando de esa manera, pero Nehemías no se detiene. A él no le preocupa si hablan de él bien o no hablan bien, no le preocupa su fama. Él sabe quién es, sabe quién lo llamó, sabe quién lo envió y por qué. Y eso es una clara actitud de una persona íntegra, desde mi punto de vista, íntegra, un hombre que tiene la sabiduría de Dios que le ha dado, el temor a Dios como lo vimos ayer, pero sobre todo no se desgasta, no se distrae. Lamentablemente a veces te puedes desgastar en lo que dicen las personas de ti, y eso te desgasta emocionalmente, mentalmente, y él sabía, yo tengo que ocupar mi energía y mis fuerzas porque tengo que terminar un muro. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, tanto de la actitud de Sanballat y de todos los que querían hacerle mal a Nehemías. Así es, hermanos, si nos damos cuenta de algo, fíjense que el ser humano, algo que le incomoda mucho es que hablen de él, que lo señalen. Atentan contra su prestigio, contra su nombre, atentan también contra su persona. Y Nehemías no se defiende, no dice, no es como dice mi persona, no me digan de mí, no, nada más dice, estoy muy ocupado, es una idea tuya. Y casi diciéndoles, mira, háblale al rey, o dile al rey que venga si quiere, no tengo nada que ocultar. Está visible todo, la persona transparente no tiene miedo. Si te acusan, ven, investiga, ve, aquí está todo. ¿Qué necesitas? No dice, no, voy a contar mi versión y no es así. Le voy a explicar que yo soy la víctima. La víctima. No, él dice, no. Yo estoy al lado de Dios. Entonces, hermanos, los enemigos, ¿ustedes creen que se quedan así? Que pues ya ni modo, no. Miren cómo dice más adelante, hermanos, en el verso número 10. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Laías y nieto de Mehitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar su vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo, podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda la intriga de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. No solo, fíjate, carita, ¿hasta dónde llega la maldad? Ellos sobornan a pseudoprofetas, mandan a llamar guárdate en el templo. De alguna manera, como ellos dijeron, no aceptó nuestra invitación a dialogar, pero no creo que rechace la invitación de un profeta. Así que ellos de alguna manera se las arreglan para hacer una cita, que Nehemías vaya a hablar con ese profeta. Y como tú dices bien, Carlita, ¿qué discernimiento de Nehemías? Porque Nehemías llega pudo haber dicho, sí, cierto, ¿no? Sí, Nehemías llega con el temor de Dios. Dice, si un profeta me está mandando llamar, pues hay que ir. Y él asiste a ver a este profeta. Y me llama la atención, Carlita, cómo son las cosas. El mensaje no lo acepta. Dice, no, hay algo que no está... Algo no está correcto, algo no es coherente. Porque de alguna manera, hermanos, este profeta o pseudoprofeta le dice a Nehemías, hay un complot, Nehemías, te van a matar hoy, así que vente conmigo, refúgiate al interior del santuario. Aquí algo bien interesante. No le está diciendo que vaya al atrio,
Él le está diciendo, vente al lugar donde solamente los sacerdotes pueden entrar. Fíjense cómo son las cosas. Ahora, 1. Nehemías se rehúsa a seguir el consejo de este varón que se hacía, o se las daba de profeta, como dice Nehemías, pues solo demostraría su falta de seguridad y convicción en Dios. Imagínense, ellos trabajando en el muro y Nehemías estaba guardado en el templo. O sea, ¿qué líder es ese? Está guardado, ¿no? ¿Qué líder que deja al trabajo tirado, que deja todo ahí? ¿Saben qué? Se ven porque me van a matar hoy. Así que si pregunta por mí, no estoy. Síganle trabajando. Dice, no, tengo mucho que trabajar. Dice Nehemías, yo no soy de los que huye. ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mi responsabilidad así nomás? Porque yo no soy de esos. Pero además, hermanos, este varón le está proponiendo a Nehemías profanar el santuario, porque Nehemías no es sacerdote, es gobernador, pero no tiene permitido entrar al lugar donde están los sumos sacerdotes, y esto sí va a ser una falta. Y a lo mejor Sanbalat, porque Sanbalat tenía gente dentro de la propia gente de Nehemías infiltrada, y ahorita lo vamos a ver. Y seguro a través de eso van a decir, Nehemías está violando las leyes de Dios. Así que él no puede ser el líder nuestro. Fíjate cómo ellos están buscando. Ellos conocían y sabían cómo hacerlo tropezar. Así y que él quebrante estas leyes. Pero Nehemías, hermanos, pues era un hombre de discernimiento, que tenía, la sabiduría que tenía, y él va a casa de esta persona que es profeta según, y él dice, hay algo que no cuadra aquí, esto no va, y me encanta lo que él dice. Esos profetas que nunca faltan, ¿no? Dios me dijo, y te sacan una serie de cosas que... Luego nada que... Y si tú no tienes discernimiento, ahí vas. Ahí lo crees, ¿no? Ahí vas y ves lo que pasa. Pero a mí me gusta cómo él responde. Dice, yo no soy de los que huyen, yo no soy de los que corren. Así que yo no voy ahí, y yo sigo él sigue aferrado a la obra que Dios le había puesto en sus manos y a Dios, y todavía le dice a Dios, acuérdate de Sanbalat y Tobías, Señor, tú sabes qué vas a hacer con él. Y él sigue, hermanos. Este capítulo es bastante, no sé, tan interesante, porque Nehemías nos está mostrando a nosotros, hermanos, tal vez usted está haciendo algo en la obra de Dios y haya gente y haya personas que sabe que dicen de usted que es así, ya sabe. Sabe que comentan. Sabe que dicen las personas y lo van a hacer tropezar. Pero lo peor, Carlita, es que eso lo desanime, que eso lo eso le deje de hacer, que con eso dejen de hacer lo que están haciendo. O sea, yo siempre he dicho algo, si alguien me dice algo bueno o malo, eso no quiere decir que deje de hacer lo que estoy haciendo o lo que soy. Son opiniones y cada quien tiene su opinión. Así es, eso no nos enseña las opiniones. Y hermanos, esto es bastante interesante porque él no se desgasta y dice, yo no voy a entrar al templo porque me voy a guardar. Y Nehemías conocía la ley, dice, yo no puedo entrar ahí donde tú me estás diciendo. Entonces, desde ahí, hermanos, yo veo el discernimiento de Nehemías, dice, no, yo no voy a ir allá y tampoco soy de los que me ando guardando, ¿no? Yo tengo que seguir con el muro. Yo doy la cara y trabajo, ¿no? Dice, no, me voy a guardar para que no me vean, no sepan de mí. Y Nehemías, algo que yo estoy segura que él sabía, Dios me protege, Dios me está guardando, Él me está protegiendo, no me tengo que guardar allá, ¿sí? Y esto, hermanos, habla de un hombre que confía en Dios, el discernimiento, el valor que tenía, era un hombre valiente. Yo ayer lo dije en el reino, voy a platicar con Nehemías, porque la verdad, hermanos, si ustedes leen este libro, se dan cuenta de lo mucho que Dios nos está enseñando a través de este hombre llamado Nehemías, que no nos debemos de amedrentar, porque aquí siempre va a haber esto. Sanbalat y Tobías lo amedrentaron al inicio y lo seguirán haciendo. ¿Por qué? Porque había intereses que no les estaba favoreciendo a ellos. Pero él nunca desfallece, nunca dice, no, pues está bien, no, para nada. ¿Cómo enfrenta las situaciones? ¿Cómo enfrenta afronta a los adversarios? ¿Cómo afronta lo que inventan de él? O sea, él nunca se desgasta, nunca va y se venga. Él sigue trabajando y dice, si lo dicen, pues es como dijeron por acá, es su asunto de ellos. Yo sigo trabajando. Pero es una palabra interesante, afrontar, porque no los enfrenta. Él afronta la situación, no los enfrenta porque es ocupado. Dice, nada más les doy respuesta. Pero fíjense, hermanos, cómo son las cosas. Lo que es de Dios, nada lo puede detener. Lo que es de Dios, nada lo puede parar. Por eso dice la palabra, hermanos, en el texto, en el verso 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda
de nuestro Dios. Pero fíjate cómo dice más adelante: en aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Araj, y de que su hijo Johanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Miren cómo termina este capítulo, y quiero comentar algo al respecto. Primero, hermanos, a pesar de las dificultades y presiones externas, amenazas, críticas, sarcasmos, burlas, una serie de cosas, ¿no? Como con sarcasmo los llamaban, como con desprecio, con menosprecio, con amenazas, etcétera. No se le tiene la obra a Nehemías, sigue adelante, y aun cuando a Nehemías le está levantando falso testimonio de que quiere rebelarse, quiere ser rey, no le interesa, no le importa, porque, hermanos, él es un hombre congruente. El que es congruente no tiene que contar su versión siempre de las cosas. El que es congruente dice: bueno, vengan, pregúnteme, aquí está mi testimonio, por sus frutos conoces al árbol. Pero fíjate, Carlita, cómo son las cosas. ¿Cómo concluir una obra tan rápida? 52 días para reconstruir un muro. Fíjate, con amenazas, con amagues de que vamos a atacarles de noche, vamos a matar. Y ellos están trabajando y continúan. La culminación de esta obra, Carlita, se convierte a los ojos de todas estas naciones. Son testigos, los humillan. Y de verdad, para ellos, lo que están viendo, Carlita, muros levantados y una sociedad justa, una sociedad que ya trata con amor al prójimo, porque no solamente era levantar un muro, era buscar la igualdad entre ellos, era ver que se traten con amor, ya no que se estén explotando como lo veíamos en el capítulo anterior. Los estaban humillando también. Sí, y era una comunidad más armoniosa, pero además nos damos cuenta, hermanos, que para esos pueblos, lo que pasó en Jerusalén no solamente fueron muros levantados, es que la misma presencia de Dios se hizo patente, se hizo real, se hizo presente. Trataba de explicarse cómo levantaron los muros en 52 días, cómo lo hicieron, cómo esta comunidad ha cambiado en tan poco tiempo. Y no podían entender ni imaginar. Para ellos era un gran testimonio de la obra de Dios, y decían ellos que no se podía lograr. Decían que el trabajo era mucho, ¿te acuerdas? Que habían llegado a la mitad, que ya estaban fatigados los cargadores, que habían amenazas, bueno, sin fin de cosas. Pero, hermanos, los hombres y las mujeres de Dios, unidos en servir en las labores del reino de Dios, podemos resolver cualquier problema, cualquier dificultad, podemos alcanzar cualquier cosa, pero requerimos, sí, buscar de Dios, estar en unidad, en armonía, en santidad. Y Dios pone todo, hermanos. No permitamos que el tamaño de la tarea o la cantidad de tiempo necesario para alcanzar una meta o llegar a algún proyecto nos canse. Al contrario, con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Así es, hermanos, vemos cómo se termina este muro de esta ciudad, pero cómo quedan los demás pueblos que están alrededor de esta ciudad, pues con humillación. Y aquí nada más es que ellos sienten temor. Ellos, dice ella, se intimidan cuando ven que se levantan los muros, se restablece las puertas, que fue una de las cosas que también hicieron, se levanta el santuario, la cuestión social, Nehemías le empieza a poner orden, lo vimos el día de ayer, y empiezan a pasar todas estas cosas en tan poco tiempo. Dice 52 días, sí, la verdad es que es poco tiempo, pero aquí estamos viendo el poder de Dios, y era lo que los pueblos decían, es que el Dios de este pueblo tiene mucho poder, y por eso se intimidaron, y por eso había tantas situaciones para ellos, de que los desanimaban, que los insultaban, que se burlaban de ellos. Y esto último que estamos viendo en este capítulo número 6, ahora sí ya no amedrentaban al pueblo, al líder, a Nehemías en ese caso, que era el que encabezaba todo esto, que era el gobernador, y ya era contra él esta situación, ¿no? Y nos damos cuenta, hermanos, cómo él sigue adelante, no pierde la vista, él sigue, yo vine a esto y lo que digan y esto, pues a mí
no hizo Sí, caso. no me preocupa, no me se desgasta. preocupó. Le dijeron que lo iban a acusar casi a Artajerjes, que venga Artajerjes casi, y que vea lo que estoy haciendo mejor para mí. No, hermanos, cuando alguien está haciendo las cosas correctamente, no tiene temor de nada. Por más que la gente le digan, ¿sabes qué dicen esto de ti? Cuando dicen eso, la gente dice, es la persona que lo está diciendo, nada más que no tiene el valor de decir, yo digo esto de ti. Eso es algo que está 100% comprobado. Pero, hermanos, una de las cosas que yo creo que este capítulo nos está enseñando es que nunca se preste usted a hacer esto, a levantar rumores contra aquel que está sirviendo en la obra de Dios. Es algo triste, porque vemos también a que se les sobornó a ciertas personas para que lleven a profetas a hacerle algo, en este caso a Nehemías. Lamentablemente hay personas que no disciernen y no se dan cuenta y dices, ¿cómo me presto yo a hablar mal de aquel que está sirviendo en la obra? O hacer mal. O hacerle mal, hablar mal y hacer. Porque hay quienes hablan pero no hacen, hay quienes hablan y hacen. Y esto a mí es algo que digo, ¿cómo es posible? Porque tenemos temor de Dios, hermanos, conocemos a Dios, es nuestro prójimo. Si está haciendo algo en la obra de Dios, oye, qué bueno, y en lo que yo te pueda ayudar, ahí estoy, ¿no? Pero si no vas a hacer nada, pues tampoco hagas revolución en contra de. Y esto es lamentable porque a veces como creyentes puedes prestarte a estas situaciones y tú dices, esto es de Dios y esto es justo y vamos contra islotes. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no caer en la situación de Sanballat, de Tobías y de estos profetas que se fueron sobornados para llevar a Nehemías, porque lo querían matar, hermanos. ¿Se imaginan? A un hombre que estaba sirviendo en la obra de Dios. Y esta es la otra parte del capítulo 6 que yo veo, de cómo, conociendo la palabra, ellos se prestaron a estas maldades. Y esto no debe de estar en nosotros, cuando al contrario debemos estar gozosos de saber que se está levantando la obra de Dios y que el hermano o la hermana está haciendo esto, y no hablar y no hacer algo contra ellos. Porque usted está en contra de Dios, y es lo que Nehemías siempre lo vimos en un momento dado en los capítulos anteriores, era contra Dios al final, y no lo disciernen. Pocos creyentes disciernen esto, de cuando hablan en contra de su líder, no se están dando cuenta que están luchando con Dios, no contra el ser humano. Y debemos de tener mucho cuidado, tenga discernimiento de cuando le digan, oye, que mira esto y esto, tenga discernimiento, porque esto es algo lamentable que sucede. Yo cuando terminé de leer este capítulo dije, pues no hay mucha diferencia de lo que podemos ver ahora. Y no debe de ser así, puesto que leemos la palabra, nos congregamos, adoramos a Dios, y lamentablemente hombres y mujeres creyentes se prestan a esto. Yo con todo respeto hago esta invitación, no se presten a eso. Si no es así, no se preste a esto, porque no sabe el daño que se está haciendo usted mismo y el daño que le está haciendo a la obra de Dios y a la persona que está haciendo esta obra. Lamentablemente hay personas así, sí, y yo le tengo mucho respeto a los líderes en lo personal. Y es algo que a mí me enseñaron desde que conocí a Dios, de respetar y siempre apoyar la obra. Y hago este paréntesis porque a lo mejor pueden decir, pues Carla, pues su esposo, ¿no? No. Desde que yo conocí el evangelio y conocí la palabra de Dios, algo que me enseñaron y que lo llevo hasta el día de hoy, es respetar a los líderes de nuestra iglesia, a orar por ellos, a hacer con ellos la obra, a compartir la obra de Dios. Y no a prestarme a trucos, a mentiras, para destruir la obra de Dios, porque no voy contra el líder, voy contra Dios. ¿Y cómo voy a ir contra Dios? Tenemos que tener mucho discernimiento, porque lamentablemente hay quienes se prestan a estas cosas y no saben el daño que se hace. Pero Dios no detiene su obra, porque al final yo veo cómo Nehemías sale vencedor, termina los muros, y cómo Dios resguarda su vida. Pero nosotros tenemos ese discernimiento y pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Cada vez que a sus oídos lleguen rumores contra su líder, tenga discernimiento y siempre usted ore por él,
por ella, por lo que está haciendo. No se preste, sea mejor, préstese a lo que yo quiero colaborar, yo quiero estar ahí, yo quiero salir, yo quiero ser parte de esta obra, como muchos de los que colaboraron con Nehemías. Es mejor eso. ¿Por qué? Porque también eres instrumento de Dios para el engrandecimiento de su obra en esta tierra, hermanos. Así que yo creo que este capítulo 6 nos habla Dios de muchas cosas, tanto a los que están en el liderazgo, a que sean valientes y sigan con la obra de Dios, pero también le habla a todos aquellos que estamos en esta obra, que nos prestemos a lo bueno, a que el nombre de Dios sea glorificado siempre. Así es, hermanos, y finalmente quiero cerrar diciéndoles que la oposición, dice en el capítulo 6 al final, no desaparece. Si pensamos, hermanos, nosotros que va a dejar de haber pruebas en el servicio, le tengo una noticia: no va a ser así. Van a seguir habiendo desafíos. El final del capítulo nos dice, hermanos, que había una influencia fuerte de Tobías en la ciudad, porque Tobías se había emparentado con los nobles de Jerusalén y había mucha filtración de información, había mucha filtración de cosas. Todo lo que pasaba en Nehemías se lo hacían saber a Tobías. Pero esto es lo hermoso, hermanos, de una persona íntegra. Aún con eso, nunca pudieron hacerle daño. Aún con eso, nunca pudieron hacer algo. Y dice el texto al final que Tobías siguió con sus cartas. Pero Nehemías, hermanos, al igual que nosotros, la única voz que requerimos escuchar es la de Dios. Es la voz que requerimos discernir para no extraviarnos. No prestemos oídos ni atención a estas otras voces que no edifican. Y que hoy Dios nos dé sabiduría, hermanos. Discernimiento. Yo creo que esa frase, esa palabra hoy es un desafío para nosotros como líderes. Discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere y qué Dios nos está mandando a hacer. Así que este es el capítulo número 6 del libro de Nehemías. Y adelante con valor, hermanos.